la posada de Navidad, mi hija aún no lo sabía, pero unas horas después me miraría con esa sonrisita burlona que había adoptado últimamente y soltaría las palabras que todavía hoy me arden en la piel. Ya perdiste la casa, mamá. Ya no es tuya. Ese momento llegaría, sí, pero ahora que miro hacia atrás, me doy cuenta de que todo había empezado mucho antes de que yo pudiera entenderlo. Mucho antes de que sospechara que la sangre puede dar la espalda, que el amor puede convertirse en herramienta y que la confianza es un papel frágil que en manos equivocadas se rompe sin ruido. Mi nombre es Luisa Montemayor. Tengo 62 años y durante casi toda mi vida, la Navidad fue un refugio, una repetición de rituales que mantenían mi mundo en pie. Las mismas recetas heredadas de mi madre, ponche hirviendo, buñuelos recién hechos, el pavo que tardaba horas, los mismos adornos que colgaban torcidos pero que se negaban a jubilarse y, sobre todo, la misma casa silenciosa en la calle Los Laureles, en la ciudad de San Miguel del Prado, donde he vivido desde que era joven. Esa casa la pagué durante 32 años, peso por peso, con el sudor de mis manos, con los turnos dobles en la biblioteca municipal, con los fines de semana sin descanso. Y este año que creí que sería distinto, esperaba una Navidad más tranquila, quizá un acercamiento entre mi hija, Renata, y yo. Llevábamos meses distantes, y aunque preferí no preguntarme por qué, algo en su voz, en su forma de ver el celular más que a mí, me decía que algo se había torcido entre nosotras. Pero yo, tonta de mí, repetía: las familias se alejan y regresan, así es la vida. Me lo decía una y otra vez, como si repetirlo pudiera hacerlo verdad. Si alguna vez has sentido que te arrebatan algo que juraste que jamás perderías, o si has tenido que reconstruirte después de que alguien querido te traicionara, quédate conmigo hasta el final. Esta historia es para ti. Y si te identificas en algún momento, deja un comentario y suscríbete para más historias como esta. La primera señal de que algo extraño estaba ocurriendo llegó a principios de diciembre, cuando apareció en mi buzón un sobre blanco de un banco que yo nunca había pisado. Era del Banco del Altiplano. Afuera en el sobre decía: información sobre consultas recientes de financiamiento hipotecario. Yo fruncí el ceño. Ese no era mi banco, y mucho menos tenía pendiente algún financiamiento hipotecario. Lo dejé encima de la mesa como quien deja un vaso a punto de caerse. Después lo moví al librero. Después encima del microondas. Después dentro del cajón de los manteles viejos, como si esconderlo fuera una forma de negarlo. Pero una semana después llegó otro. Este decía: notificación de movimientos en su línea de crédito existente. Me quedé paralizada. Tocaba el papel con la yema de los dedos como si estuviera caliente. Lo volví a esconder bajo un montón de cupones del supermercado, como si enterrarlo pudiera borrarlo. Esa misma tarde, Renata llegó. Venía todavía con la bata del geriátrico donde trabajaba como auxiliar de enfermería. Se veía cansada, pero cuando abrió la puerta intentó sonreírme como siempre. «Mamá», me dijo, dándome un beso en la mejilla. «Huele delicioso. ¿Hiciste pan de canela?». Asintió y se acercó a la mesa, pero evitó mi mirada cada vez que yo le preguntaba cómo le iba en casa. «Bien, bien, ya sabes», decía mirando el refrigerador, el piso, la ventana, cualquier cosa menos mis ojos. Marcos ha tenido turnos eternos, y mi suegra otra vez está batallando con sus cosas, pero todo normal. Normal. Siempre decía normal, pero yo conocía a Renata, y su voz temblaba en las orillas, como si cargara algo frágil dentro. Preferí creer que era puro cansancio. Qué fácil es engañarse cuando una quiere. Me dije que ya hablaría. Me dije que las hijas crecen, se casan, se alejan un poco y regresan. Ese pensamiento me sostuvo por poco tiempo. 2 días después llegó una tercera carta. Esta ya no dejaba espacio para la duda. Hablaba de una línea de crédito sobre la equidad de mi casa. Una línea de crédito que yo jamás había solicitado. Sentí que algo dentro de mí se rompía, chiquito, filoso, como si un hilo invisible se reventara. Me quedé de pie frente al fregadero, el papel en la mano, mientras mi corazón latía como si fuera a escaparse. Tomé el teléfono. Marqué el número del banco. Tenía que saber qué demonios estaba pasando. Me contestó un hombre con voz amable, demasiado amable.
de esas voces que parecen leer un guión. Buenas tardes. Habla Rubén del área de créditos del Banco del Altiplano. ¿Con la señora Luisa Montemayor? Sí, soy yo. Estamos confirmando algunos detalles de la solicitud de crédito hipotecario iniciada el mes pasado. Sentí que el estómago me caía de golpe. ¿Mi qué? Yo no he solicitado nada. Silencio al otro lado. Se escuchaban hojas moviéndose. Aparece registrada su hija, Renata Montemayor, como apoderada temporal. Ella inició el trámite usando un poder que se encuentra activo en nuestro sistema. Cerré los ojos. Un zumbido extraño me llenó los oídos. Un poder. ¿Qué poder? Hasta que recordé. Recordé una tarde de invierno hace años, cuando me operaron el hombro. Recordé a Renata colocándome un montón de hojas frente a mí. Mamita, es solo para que yo pueda pagar tus cuentas mientras te recuperas. Ese poder. Un poder temporal. Un poder que, según el banco, seguía vigente. Ese documento era temporal, susurré. Solo era para pagar mis cuentas, no para esto. No trae fecha de vencimiento, señora, respondió Rubén con suavidad exagerada. Legalmente sigue activo. Me faltó el aire. ¿Cuánto aprobó la línea? 280,000 pesos. Aún no se ha liberado nada, pero está listo para desembolsarse. Todo se me movió. No liberen ni un peso, dije. Ni uno. Puedo poner la solicitud en retención inmediata. Colgué, y la casa entera pareció volverse hueca. La silla, la mesa, las paredes. Todo me miraba como si fuera yo quien sobraba. Llamé a Renata. Contestó al cuarto timbre. Mamá, ¿todo bien? Tenemos que hablar, dije con la voz más firme de lo que me sentía. Es sobre la casa. Hubo una inhalación corta del otro lado, como un golpe seco cubierto con tos. Mamá, yo te lo iba a explicar. Explícamelo ahora. La sala quedó en un silencio tan pesado que casi podía escucharse caer una lágrima al suelo. Los niños dejaron de reír. Los adultos dejaron de respirar. Los meseros se quedaron congelados en la puerta, sin saber si debían entrar o retroceder. Y yo seguía allí, con la copa en la mano, incapaz de moverme. Lucía, mi hija, continuaba de pie, inmóvil, mirando fijamente a su suegra con una mezcla de devoción y rebeldía que nunca le había visto. Era como si ese brindis hubiese liberado algo dentro de ella, algo que llevaba años reteniendo. Don Ernesto, el padre de su esposo, carraspeó incómodo. Lucía, hija, quizá no era el momento, murmuró intentando suavizar la tensión. Pero Lucía ni siquiera volvió la cabeza hacia él. Es exactamente el momento, respondió ella, con una firmeza que me desconcertó. Gabriela, la suegra, disimuló una sonrisa orgullosa, tocándole el brazo como si fuera su trofeo más preciado. ¡Ay, amor, qué exagerada! Siéntate, dijo Gabriela, aunque sus ojos brillaban como si acabara de ganar una batalla. Lucía no se sentó. No, mamá Gaby, insistió. Tú eres la mujer que me enseñó todo, la que me cuidó, la que me apoyó cuando yo más lo necesitaba. Mamá Gaby. Sentí que esa frase se me clavaba en el pecho como una aguja helada. Yo seguía allí, invisible, como si no fuera la mujer que la había parido, cargado, criado, como si mis cicatrices no contaran, como si mi vida no hubiese ardido tantas veces solo para poder mantenerla a salvo. El esposo de Lucía, Tomás, intervino al fin. Lucía, amor, todos están incómodos. Siéntate, por favor. Ella lo ignoró también. Tenía una determinación en el rostro que nunca antes había visto, como si estuviera rompiendo cadenas en público y quería asegurarse de que todos fueran testigos. Mi hermana, sentada a mi lado, me apretó la mano debajo de la mesa. No te levantes, susurró. No les des el gusto. Pero yo no estaba pensando en levantarme. Ni siquiera podía mover las piernas. Era como si estuviera viendo una película donde mi papel había sido cortado sin avisarme. Lucía levantó la copa una segunda vez. Por ti, mamá Gaby. Gracias por ser la mujer que yo necesitaba. Repitió ahora con más fuerza. Todos aplaudieron tímidamente, solo para no quedar mal. Pero el aplauso no era para mí. Nunca lo fue. Cuando por fin Lucía se sentó, la conversación en las mesas se fragmentó en murmullos tensos. Nadie quería ser el primero en dirigirme la palabra. Nadie sabía si debía mirarme con lástima, con vergüenza o con incomodidad. Yo seguía helada. En mi mente aparecían flashes. Lucía enferma a los 6 años. Yo velando 3 noches sin dormir.
Lucía llorando por su primer desamor, yo recogiendo sus lágrimas. Lucía temblando después de su primer día de trabajo, yo abrazándola hasta que se sintió suficiente. Pero allí estaba ella, brindando por otra mujer, por una mujer que la había conocido ya adulta, segura, formada. Una mujer que nunca había visto a Lucía rompiéndose, solo lista. ¿Doña Irene?, preguntó un mesero acercándose. ¿Le puedo retirar el plato? Miré mi comida. Estaba intacta, como si la hubiese visto desde otra dimensión. Sí, gracias, susurré. Sentí un ardor en los ojos, pero no podía llorar. No enfrente de ellos. No les daría ese privilegio. La comida siguió, cada minuto más largo que el anterior. Cada risa de Gabriela era un latigazo. Cada gesto de Lucía hacia ella era otro golpe. Y yo solo intentaba que mis pulmones recordaran cómo respirar. Cuando por fin los meseros empezaron a recoger platos y a servir postres, pensé que podría irme sin llamar la atención, hasta que escuché mi nombre. «Mamá», dijo Lucía, mirándome con una expresión que no supe descifrar. «¿Estás bien?», la pregunta más hipócrita que alguien me había hecho en años. Respiré hondo. «Perfectamente bien», mentí. Ella asintió, pero no parecía convencida. Y entonces Gabriela intervino, con esa voz suave, falsa, calculada. «Irene, ¿quieres cambiarte de lugar? Te veo muy lejos. Ven, siéntate aquí, con nosotros, con la familia». Con la familia. La familia de ellos. No la mía. La mía estaba a punto de romperse. Le sonreí con una cortesía que me costó toda la fuerza que me quedaba. «Estoy bien aquí, gracias». Gabriela alzó cejas y sonrió, fingiendo amabilidad. «Como gustes», dijo, saboreando cada sílaba. Lucía me miró un segundo más, y luego volvió a darle toda su atención a ella, a su verdadera madre, y yo me quedé preguntándome cuándo había perdido a mi hija, en qué momento exacto la vida me la había arrebatado sin que yo lo notara. El resto de la cena transcurrió como una larga tortura silenciosa. Yo estaba allí físicamente, sí, pero por dentro me sentía cada vez más pequeña, más ajena, más desplazada. Cuando al fin anunciaron que moverían a todos hacia el jardín para el intercambio de regalos, aproveché para levantarme. No quería hacer una escena, no quería romper nada, solo necesitaba aire, pero apenas di 2 pasos, una voz me detuvo. «¿Te vas, mamá?», era Lucía. La miré. Nunca había visto ese brillo en sus ojos. Un brillo que no era para mí. Respiré hondo. «Voy al baño», dije sin más. Ella sonrió como si me hubiese creído, como si no supiera leer mi alma como antes. «Bueno, te espero afuera», respondió. Y se fue. Gabriela pasó por mi lado, ajustándose su chal dorado. «Ay, Irene, no te vayas a perder, ¿eh? Esta casa es muy grande para alguien que no está acostumbrada», dijo con una sonrisa afilada. La ignoré. No tenía fuerzas para pelear. El pasillo que llevaba al baño estaba vacío, silencioso, casi acogedor en comparación con la mesa. Me apoyé en la pared. Las piernas me temblaban sin control. Sentía el pecho apretado, como si algo dentro de mí se hubiese quebrado. Yo había aceptado muchas cosas en mi vida. Había perdonado errores de Lucía. Había dejado pasar desplantes. Había comprendido celos, inseguridades, malas decisiones. Pero lo que había pasado en esa mesa, ese brindis, esa dedicación, ese reemplazo, no lo había visto venir. No estaba preparada. Me cubrí el rostro con las manos. Y finalmente, después de tanta contención, una lágrima cayó. La primera, pero no la última. «Irene, ¿estás bien?», me sobresalté. No había escuchado los pasos. Era Marisol, la hermana menor de Tomás, la única de esa familia que siempre me había tratado con respeto. Me limpié el rostro de inmediato. «Estoy perfecta», mentí como siempre. Ella negó con la cabeza. «No tienes que fingir conmigo». Eso casi me rompió otra vez, pero no dejé que pasara. Respiré hondo. «Lucía está feliz», dije intentando convencerme yo misma. Marisol frunció el ceño. «¿Feliz? No sé si esa es la palabra, Irene. ¿Qué quieres decir?». Ella miró alrededor, asegurándose de que nadie escuchaba. Luego bajó la voz. «Desde que se casó, Gabriela la ha moldeado. La ha convertido en lo que ella quiere. Lucía la admira, pero también le teme. No lo habías notado porque tú y ella casi no se han visto».
Mi estómago se revolvió. ¿Le teme? Marisol asintió lentamente. Gabriela no tolera errores, ni desacuerdos, ni independencia. Lucía cambió mucho para encajar aquí, quizá demasiado. Tuve que apoyarme otra vez en la pared. Marisol dio un paso más cerca. Yo sé que eso que pasó en la cena te dolió. Cualquiera lo habría sentido. Pero no lo tomes como algo personal. Lucía está confundida, manipulada y muy presionada. Me ardió el pecho. Es mi hija, susurré. Yo debería ser la persona en quien más confía. Y lo eres, respondió ella. Pero ahora mismo, ella cree que ser aceptada aquí es más importante que mantenerse fiel a sí misma. Me quedé muda. Era como si alguien me arrancara un pedazo de verdad que yo me había negado a ver. Cuando regresamos al jardín, todos habían tomado sus posiciones alrededor del árbol gigante decorado con luces blancas. Lucía estaba riendo con Gabriela, riendo como cuando era niña y corría hacia mí para contarme sus historias. Pero ya no era a mí a quien corría, y ese pequeño detalle era suficiente para romperme el alma lentamente. Tomás anunció que empezaría el intercambio. Las risas, las fotos, los abrazos, todo seguía su curso normal. Pero yo estaba allí solamente como espectadora, una sombra más, hasta que llegó el turno de Lucía. Ella levantó una cajita dorada hermosamente envuelta. Este regalo es para la mujer más importante de mi vida, dijo, mirando directamente a Gabriela. Un silencio de expectativa recorrió el jardín. ¿Y yo? Yo ya sabía que ese regalo no era para mí. Nunca lo iba a hacer. Lucía le entregó la caja en las manos a Gabriela. Gracias por ser la madre que yo necesitaba, repitió, como si quisiera que yo lo escuchara por segunda vez. Gabriela abrió la caja. Dentro había un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó intrigada. Lucía sonrió con orgullo. Un viaje de lujo para 2 semanas a París. Todo pagado. Es mi agradecimiento por tu amor, tu guía, y por ser la mujer que yo siempre quise ser. La multitud estalló en aplausos. Y, en ese momento, supe que había llegado al punto sin retorno. No era solo un brindis. No era solo una frase. No era solo una escena en la cena. Era la confirmación. Mi hija, la niña que crié con mis manos, con mis lágrimas, con mis huesos, había elegido a otra madre. Y yo ya no tenía lugar en su mundo. El aplauso seguía resonando cuando Gabriela abrazó a Lucía con exageración, moviendo la cabeza como si estuviera profundamente emocionada. ¡Ay, hija! No debiste gastar tanto, decía, aunque sus manos apretaban el sobre como si temiera que alguien se lo arrebatara. Lucía sonreía radiante. Te lo mereces. Todo. Eres la mujer que me enseñó a ser fuerte. Yo sentí un mareo. Las luces navideñas alrededor del jardín parecían parpadear más rápido. Mis oídos zumbaban. Quise dar 2 pasos hacia atrás, solo para recuperar el equilibrio. Pero alguien me sujetó del brazo. Era Marisol. Quédate, susurró. Aún no, agregó con gravedad. Y entendí. Ella sabía que faltaba algo que yo aún no había visto, algo que iba a completar la herida. Tomás tomó la palabra, alzando su copa. Bueno, creo que ya sabemos a quién va a extrañar más cuando nos vayamos de viaje, dijo bromeando mirando a su madre. La gente rió, pero fue Lucía quien terminó de derribarme. Obvio, amor. ¿A quién más voy a extrañar? Mamá Gaby es quien siempre está para mí. Siempre. Esa palabra me perforó. Y fue entonces cuando Gabriela, disfrutando su victoria, decidió dar el golpe final. Me miró directamente, con una sonrisa tan suave que dolía. Irene, cariño, no te preocupes. Uno entiende que no todas las madres tienen el carácter o la disposición. No todas saben acompañar. Eso no te hace mala persona. Solo diferente. La gente quedó paralizada. Ni un suspiro, ni un movimiento. Había sido un ataque directo, un tiro al corazón, dicho con la elegancia venenosa de quien sabe humillar sin levantar la voz. Marisol dio un paso adelante indignada. «Mamá, ya basta», exclamó, pero Lucía intervino antes de que pudiera continuar. «Marisol, no exageres», dijo, poniéndose del lado de su suegra. «Gaby solo está diciendo la verdad. No todas las madres están hechas para ser madres de verdad. Madres de verdad». Sentí que el mundo se detenía. Mi garganta se cerró. Por un segundo pensé que iba a desmayarme, pero no me desmayé, no lloré,
No grité. Algo dentro de mí, muy profundo, se enfrió de golpe, y con esa frialdad vino la claridad. Caminé hacia Lucía. Ella me miró, sorprendida. Tal vez esperaba que me defendiera. Tal vez esperaba que me humillara. Tal vez esperaba que rogara. Pero no le di ese gusto. Me paré frente a ella, lo suficientemente cerca para que solo ella escuchara mis palabras. Lucía, susurré, con una calma que no sabía que tenía. Espero, de verdad espero, que algún día entiendas lo que acabas de hacer. Ella frunció el ceño. Mamá, no empieces. Yo levanté la mano pidiéndole silencio. No estoy enojada, continué, tampoco dolida por Gabriela. Lo que ella piensa de mí no importa. Lo que importa es lo que tú piensas. Y hoy lo dejaste claro. Lucía tragó saliva. No quise decirlo así. Sí quisiste, interrumpí suavemente. Y está bien, porque yo también necesito decir algo. Algo que me costó demasiados años entender. Ella se tensó. Yo respiré profundo. Yo ya no voy a pelear por un lugar en tu vida. Lucía abrió los ojos, sorprendida. ¿Qué? La miré con ternura, con un amor que todavía dolía, con un amor que ya no iba a regalar sin condiciones. No voy a competir, no voy a mendigar, no voy a demostrar nada que tú no quieras ver. Te crié con todo lo que tenía. Te di mi tiempo, mis noches sin dormir, mis errores, mis aciertos, mis mejores años. Y lo volvería a hacer, pero no voy a seguir lastimándome para encajar en una historia donde ya no me quieres. Lucía quedó inmóvil, como si mis palabras le hubieran atravesado un punto ciego. Gabriela dio un paso adelante. Creo que esto no es necesario. Yo la miré por primera vez en toda la noche, y mi mirada la hizo callar. No tuve que decir una sola palabra. Ella entendió que mi paciencia tenía límites. Volví a mi hija. Cuando quieras hablar, de verdad hablar, yo estaré. No como sombra, no como reemplazo, no como opción secundaria. Estaré como siempre estuve, como tu madre. Pero hasta que ese día llegue, acaricié una lágrima que empezaba a caer en su mejilla. Te dejo elegir la vida que estás defendiendo tanto esta noche. Ella tembló. Por primera vez en toda la noche, tembló. Mamá, yo... No, susurré. No digas nada ahora. No mientras estés bajo otras voces. Habla cuando escuches la tuya. Y entonces di un paso atrás. Y otro, y otro. Nadie me detuvo, ni Lucía, ni Tomás, ni Gabriela. Solo Marisol corrió hacia mí. Te acompaño. No, mi amor. Respondí con una sonrisa triste. Esta salida la hago sola. La puerta de la mansión se cerró detrás de mí con un sonido sordo. El aire frío de la noche rozó mi piel. Pero por primera vez en mucho tiempo, no dolió. Era libertad. Era paz. Era el final que nunca pensé aceptar. Y el inicio que finalmente merecía. Mientras caminaba hacia la calle, la última imagen que dejé atrás fue la de mi hija, mirándome como si recién estuviera entendiendo que la estaba perdiendo. Pero yo no la estaba perdiendo. Ella me había perdido primero. Si esta historia te estremeció, suscríbete y activa la campanita. Aquí contamos verdades que muchas familias prefieren callar, y tú mereces escucharlas.